Estás en sintonía con WCEA-TV, tu canal hispano. Bienvenidos a una edición especial de El Planeta Hoy en preparación a las elecciones del martes 9 de septiembre. Estamos aquí en el Parque de la Policía, como le llaman, en Chelsea, y tenemos como invitado especial el día de hoy a John Sepúlveda. John está corriendo para el cargo de director de la Oficina de Sucesiones, Testamentos y Corte Familiar. Bienvenido, John. Gracias por venir a El Planeta Hoy. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con la audiencia del Planeta Hoy, de la comunidad de Boston y sus áreas vecinas. Muy bien, amigos televidentes, ustedes seguramente nos están viendo de diferentes vecindarios. En East Boston, mucha gente conoce a John Sepúlveda, es una cara familiar para miembros de la comunidad colombiana y la comunidad latina, pues él ha trabajado por 20 años, un poco más tal vez, en esa área principalmente, haciendo cosas para la comunidad como organizando festivales. Uno de los primeros festivales colombianos y festivales latinos fueron organizados por él, también haciendo clínicas de fútbol, diferentes tipos de obras comunitarias o de eventos comunitarios para el bien de nuestra comunidad, y luego pues ha ocupado diferentes cargos en diferentes industrias. John, cuéntanos un poquito más de esa historia tan interesante que tú tienes aquí en Boston. Cuéntanos cuándo llegaste desde Colombia, cómo iniciaste tu vida profesional aquí en lo que es Boston, y cuéntanos un poco más de lo que has hecho durante todos estos años hasta llegar el día de hoy a correr por este cargo. Sí, cómo no, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo llegué de Colombia, nací en Medellín, Colombia, soy paisa. Llegamos aquí en 1982, llegamos a un East Boston muy diferente a lo que soy. Fuimos una de las primeras 5 o 6 familias que llegaron aquí a esta comunidad. Era un poco diferente, aquí en Chelsea era uno de los pocos donde uno venía a buscar comida latina, productos latinos. En ese entonces era muy raro lo que es conseguir hablar nuestro idioma, era muy diferente. Fui a estudiar en las escuelas públicas de East Boston, fui a la Universidad de Massachusetts en Amherst, me gradué en Relaciones Internacionales e Idiomas, terminé mi carrera universitaria, me casé, llevo viviendo en East Boston, comencé a trabajar en una organización sin ánimo de lucro, en NOAH, Neighborhood Affordable Housing, y ahí ayudaba a personas a conseguir apartamentos, y era el administrador de las propiedades de NOAH, el Property Manager, y también era un organizador comunitario. Entonces me pusieron la tarea de mirar qué hacía falta en la comunidad y tratar de implementar eso. Entonces, Festival Colombiano, en ese entonces se hacía aquí en Chelsea, no se podía hacer en East Boston por cuestiones de los permisos y de la burocracia y la diferencia de la comunidad en ese entonces. Entonces comenzamos a hacer una tarea, un grupo de personas, y comencé a liderar esa pequeña junta de voluntarios y sacamos adelante el primer festival colombiano en East Boston. Luego se hizo el segundo festival, después de eso se expandió y hicimos un festival latinoamericano. Se hizo en donde están haciendo los apartamentos nuevos, ahora al lado del Parque Azul, del Pierce Park. Sí. Hay un edificio nuevo, ahí en el Pier 1 site, en ese sitio, ahí fue donde se hizo el primer y el segundo festival latinoamericano. Entonces se llevó eso a East Boston, al frente de la bahía, un escenario espectacular, como puedes ver ahora, esa vista es hermosa. Entonces se hizo eso ahí. Se comenzó un periódico latino que hacía falta, con información local de la comunidad. Se hizo en conjunto con el periódico en Riviera de ese entonces. Se hizo una liga de fútbol para niños y niñas, tenemos 120 niños y niñas jugando fútbol. Entonces se hicieron varias tareas en ese entonces. Luego pasé al sector privado, dejé, digamos, ese sector público sin ánimo de lucro y comencé a meter el negocio de fincas raíces. Luego pasé al mundo hipotecario y hasta que abrí mi propia empresa y tuve mi propia empresa de préstamos. Okay. Luego de eso, cuando pues, cayó el mercado, cayó la crisis, no se pudo mantener ese negocio y regresé a Colombia. Yo estaba en la industria, trabajando en Venezuela, de hecho, pero estaba en Colombia y viajaba a Venezuela, estaba trabajando en la industria petrolera, haciendo un proyecto con una empresa rusa, fabricante de válvulas de gas y petróleo,
y me fui a hacer un proyecto a PDVSA, Ya. a Venezuela. Regresé aquí a Boston, llegué a Boston y he estado trabajando en el United Healthcare, que es una compañía de seguro médico, y trabajo con un programa para personas mayores de 65 años que tienen más health. Y mi trabajo es ayudarles a recibir beneficios adicionales sin ningún costo. Muy bien, y toda esta historia vemos que nunca habías estado involucrado en lo que es un cargo público en el área de Boston y te estás lanzando por primera vez para este cargo tan específico como es ser el director de la Oficina de Sucesiones, Testamentos y Corte Familiar. ¿Qué te llamó la atención de este cargo? Explícanos a qué se dedica esa oficina, danos un resumen de lo que esta oficina hace y su importancia y por qué te interesó lanzarte para ese cargo. Es una oficina muy importante, la mayoría de las personas la desconocen, tanto los hispanos como los anglosajones en general. El público en general desconocen qué es un cargo, qué es el cargo, qué es la posición, desconocen que tienen que votar por ese puesto, simplemente no saben nada acerca de eso. Básicamente es la oficina de testamentos, sucesiones. Cuando alguien fallece, deja una propiedad para sus herederos, aunque tengan un testamento o no tengan un testamento, tienen que llenar unos formularios y pasar por este proceso. Y está al lado de la corte familiar, cuando una persona que vive en el condado de Suffolk, o sea, vive en Boston, en Chelsea, en Riviera o Winthrop, se va a divorciar, va a cambiar su nombre, va a adoptar un hijo, va a pedir mantenimiento infantil, o sea, child support, va a pedir alimony, ¿no? Apoyo del esposo. Ese tipo de trámites son los que se gestionan aquí. Entonces la persona van, llenan los formularios y comienza un proceso en esta corte. El cargo del director de la oficina es simplemente un cargo gerencial administrativo, no es un puesto político. Es un puesto político porque hay que buscar la elección por voto popular. Exacto. Pero no es, el cargo como tal no es legislativo, no crea leyes, no tiene ningún tipo de esos poderes, es simplemente un cargo gerencial. Muy bien, y el cargo en inglés, quiero que le digas a nuestros televidentes cómo se llama este cargo en inglés, porque sabemos que la traducción al español difiere de lo que es en inglés o hay que básicamente hacer una traducción equivalente. Sí, en inglés es The Registry of Probate and Family Court. Y la persona, el director, es The Register of Probate and Family Court. Y en español es la Oficina de Sucesiones, Testamentos y Corte Familiar, y el cargo es el director de la Oficina de Sucesiones, Testamentos y Corte Familiar. Perfecto. ¿Y por qué te decidiste lanzar para este cargo? ¿Qué te motivó? ¿Cómo fue que un día dijiste, yo quiero correr para este cargo y fuiste a inscribirte, a buscar tus formularios para inscribirte como candidato? Bueno, me motivó porque me di cuenta de la oficina, estaba haciendo investigación para mi trabajo, para ver qué programas tenían ellos en la comunidad con personas mayores de 65 años, para ir a ofrecer mis servicios y ayudarles a esas personas, y descubrí que era una oficina que estaba en un poco de desorden, que ni siquiera tenía una página web. En el 2014 una entidad pública con un presupuesto de más de $1 millón y no tenga una simple página web donde si tú vas a adoptar a un hijo, puedas entrar a preguntar cuáles son los requisitos que tengo que tener, cómo lo tengo que hacer, cuánto cuesta, qué formulario. No existía eso. Hay una página del gobierno, mass.gov, que se podía buscar, pero había que trabajar muy fuerte para encontrar la información. Entonces me llamó la atención eso y me puse a investigar, a indagar más y vi que la oficina necesitaba liderazgo, que había una falta de liderazgo en la oficina. Y a mí personalmente me llamó la atención eso, me llamó la atención de que es un puesto gerencial, administrativo, no es un puesto donde yo tengo que tener historial político, no tengo que ser un candidato de toda la vida, no tengo que tener nada de eso realmente, sino que ser un gerente. Y mi educación y mi experiencia es esa, es gerencial y administrativa, y eso es exactamente lo que necesita la oficina. Entonces decidí poner mi nombre en esa contienda y comenzar a ver qué pasaba. Tú fuiste el primer candidato a inscribirse para aspirar a esa posición. Correctamente, sí. El proceso aquí es, cómo funciona es, uno tiene que ir cuando los papeles de nominación están disponibles al público y uno va a la oficina del secretario de Estado y firma unos documentos y recibe unos formularios para llenar de firmas. Y efectivamente yo fui la primera persona que en el 28 de enero, por ahí, cuando esos documentos estuvieron disponibles, yo fui el primero que fui a recogerlos y inscribirme y comenzar a recolectar firmas. Yo necesitaba recoger 1000 firmas de personas registradas para votar que viven en el condado de Suffolk para poder que mi nombre apareciera en la papeleta. ¿Qué tal fue ese reto de recoger esas firmas? Eres la primera vez que te estás lanzando para un cargo de elección popular. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue muy interesante, en verdad fue interesante porque como nunca lo he hecho, yo he trabajado en campañas, he colaborado en campañas, pero es diferente cuando uno está recogiendo una firma para otra persona y uno mismo está recogiendo la firma. Y ser desconocido, especialmente en Boston, en West Roxbury, en esos lados de Boston donde nadie me conocía,
y fui a los caucuses. Los caucuses es cuando eligen a los delegados para la convención. Como este año es elecciones gubernamentales, había muchas personas, mucha participación en estos sitios, y esas son personas muy activas en el proceso electoral. Entonces iba allá a estos sitios y me presentaba y la gente me preguntaba, ¿y por qué estás lanzándote? ¿Y por qué te estás postulando? ¿Y por qué estás haciendo esto? Entonces me sirvió, fue una experiencia bastante bonita porque realmente la gente, oh, me interesa tu propuesta, yo quiero que tu nombre esté en la papeleta y no voy a decir que fue fácil recoger las firmas porque 1000 firmas y hay que recoger mucho más de 1000 para poder estar en la papeleta, pero sí fue, la gente aceptó bien mi propuesta y lo que estaba diciendo. Y son firmas de votantes registrados. Registrados, ¿cierto? correctamente. Muy bien. Ahora, ¿qué se siente ser? ¿Eres el único colombiano corriendo en estas elecciones para el condado de Suffolk? Sí, y después de ser elegido el próximo martes creo que voy a ser el primer colombiano en la historia elegido a un cargo estatal, no es a nivel de todo el estado, pero sí es un cargo de condado en una elección estatal. ¿Cuánta gente hay en la papeleta en total, más o menos? ¿Tienes una idea de cuántos candidatos hay contando a los que están corriendo para cargos estatales y los del condado de Suffolk? Es una papeleta bastante extensa. Es bastante larga, no he tomado el tiempo de contar, pero son 3 para gobernador, son 3 para vicegobernador, son 3 para tesorero, son 2 para fiscal general, ahí van 11, son 6 para la sucesión y testamento, son 17, 3 para sheriff, son 20, más cada distrito tiene su propio senador y su propio representante a la Cámara, entonces hay diferencia, depende de dónde vivan en el condado. Entonces siempre hay más de 20 nombres en cada papeleta. Una papeleta bastante extensa. Una papeleta extensa, como vemos, así que el próximo 9 de septiembre prepárense, amigos, si van a votar, vayan preparados para que sepan cuáles son por qué estamos votando ese día, así que no lleguen y se sorprendan cuando vean toda esa lista de nombres, exactamente. Estabas diciendo que para tu posición, la posición que tú aspiras, hay 6 personas que están tratando de llegar a un asiento. Sí. ¿Cuál es tu reto más grande en estas elecciones? ¿Cuál es el reto al que te has enfrentado que consideras el más grande en esta carrera? El reto principal es que las personas, la mayoría del público no conoce esta posición y no conocen que votan, como te dije al principio, que votan por esta posición. Típicamente lo que sucede, especialmente en Suffolk, en el condado de Suffolk, es que las personas con un historial político, de carrera política, cuando están terminando su carrera, cuando están jubilando, dejan el puesto que están y se meten a este puesto para aumentar su pensión y para jubilarse en paz y no hacer nada, la mera verdad. Eso es lo que ha pasado en el pasado. La persona que está actualmente, más o menos la misma historia, entró, tuvo una serie de problemas, la suspendieron, se emborrachó en una fiesta, golpeó a un empleado, está suspendida, está en la casa desde diciembre recibiendo un pago y no puede ni siquiera entrar a la corte porque la arrestan si entra a la corte. Entonces hay desorden en esta oficina. Entonces el reto es primero que el público no conoce el cargo, no votan, llegan y como hay por tantos nombres en la papeleta, esto está casi al final. Es la penúltima contienda, la de sheriff es la última y la de sucesión y testamento es la penúltima. Entonces la gente no llega hasta allá abajo. Y los que sí llegan ven un nombre conocido y ese es el que marca. Entonces el reto principal es ese. Muy bien, entonces hemos hablado ya de varios temas importantes. Por ejemplo, hemos aprendido lo que hace esta oficina y su importancia para nuestra comunidad. Y también hemos escuchado de John Sepúlveda su historia de cómo llegó a decidirse por esta carrera y cuáles son los retos principales que él enfrenta. Al regresar de este corte comercial en El Planeta Hoy, vamos a hablar de cuál es su propuesta para el cargo de la Oficina de Sucesiones, Testamentos y Corte Familiar. Esto es El Planeta Hoy, ya volvemos.